Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos están escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en el dial 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. Recuerden que también nos pueden escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube, y en estas plataformas nos pueden encontrar como Radio F5. Mi nombre es Gabriela Piña y como siempre me acompaña el panel de especialistas. Ariel Flores, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué vamos a estar conversando el día de hoy. Hola Gaby, hola Vane y a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento en Frecuencia Renca y también los que están escuchando de forma diferida. El día de hoy vamos a hablar sobre el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, producto que la semana pasada se filtró un audio de una casa en Providencia donde se escuchaba un audio bastante duro de escuchar, donde se escuchaban momentos de violencia vividos en estas casas de menores. Así que vamos a analizar todo lo que sucedió y también cómo se va a cambiar o se va a proyectar, como presentado un cambio a esta institución. Muchas gracias, Ariel, y también nos acompaña Vanessa Marín. Vanessa, ¿cómo estás? Cuéntanos también de qué vamos a estar conversando en el programa de hoy. Hola Gaby, muy bien, muchas gracias. Hoy también vamos a estar conversando sobre la situación del COVID-19 en Brasil. Recientemente Brasil fue considerado el país con la peor respuesta a la crisis sanitaria del COVID en el mundo, según el Instituto de Lowy. Y recordar que durante esta semana cerró cerca con los 15.900 muertes durante los periodos comprendidos entre el lunes 19 y viernes 25. Eso vamos a estar conversando también el día de hoy, la situación preocupante, la verdad, de Brasil en el mundo. Así es, muchas gracias, Vane. Y el tercer tema que va a estar dentro de la pauta del programa de hoy es la situación que envuelve al alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre. A través de un reportaje publicado por CIPER Chile se dieron a conocer diferentes denuncias que se hicieron en contra del alcalde, actualmente que va por la reelección de la alcaldía de la comuna, denuncias por abuso sexual y violación. Así que vamos también a estar hablando sobre ese tema más adelante. Y bueno, comenzamos con el ámbito internacional. Como bien mencionaba Vanessa, Brasil está en el centro de la noticia con respecto al COVID-19, ya que el pasado jueves, 25 de marzo, registró 100.158 nuevos casos de coronavirus. Esta es la cifra más alta que se ha alcanzado en este país en cantidad de contagiados en una jornada. Así, el total de casos en el país sobrepasa los 12 millones y es el segundo mayor nivel en el mundo, se ubica solo detrás de Estados Unidos. Por otra parte, el total de decesos en el país es de más de 300.000 personas y también corresponde a la segunda cifra más alta del mundo. Y bueno, Vanessa, voy a partir contigo. Cuéntanos qué otra información tienes al respecto de la situación que enfrenta Brasil, esta situación tan crítica frente al coronavirus. Bien, como ya nos comentabas, Gaby, la situación preocupante que está viviendo Brasil está alarmando a todo el mundo, de acuerdo con el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Durante esta semana llegó a afirmar que la situación de la pandemia en Brasil es una amenaza tanto para la América Latina como para el mundo. Actualmente es lamentable, considerando que Brasil tiene uno de los mayores sistemas de salud pública universal del mundo. Entonces la situación que están viviendo se hace bastante complicada y mucho que desear en el fondo la situación de las y los brasileños que están viviendo la pandemia. Es difícil de comprender también en este contexto. Hay que agregar también que Brasil ha registrado aproximadamente el 24% de todas las muertes de coronavirus de todo el mundo. Es una cifra sumamente alta. Además de esto, tenemos que agregar el contexto que están viviendo al interior del país, hablando de política. Durante las últimas semanas había un conflicto interno también en relación con el presidente Jair Bolsonaro y con algunas de las ciudades de Brasil.
les digo al tiro las cifras, la tengo anotada. En Río de Janeiro, Sao Paulo y las Minas Gerais se encuentra entre los estados que han implementado toques de queda, nocturnos, incluso cuando el gobierno de Bolsonaro presentó una demanda ante la Corte Suprema de Brasil declarando que solo el gobierno federal tiene el derecho a imponer este tipo de restricciones, una situación similar con lo que estamos viviendo acá también en Chile. Sin embargo, durante esta semana que pasó, el tribunal se puso del lado de los estados y calificó el argumento de Bolsonaro como totalitario. Ahí la dejo en el fondo como para que cada uno vea y haga la comparación finalmente con lo que está ocurriendo tanto en Brasil como en el resto de los países. Y finalmente, lo último que agregar es que durante la última semana Bolsonaro, bueno, aparte de que fue duramente criticado por su actitud frente a la pandemia, como ha estado todo este tiempo, restando la importancia al virus, siendo totalmente irresponsable con las medidas sanitarias que hay que tomar. El actual presidente ha insinuado un posible cambio de actitud, por decirlo así, el pasado martes, luego de que se tomara posesión el reciente nombrado ministro de Salud, Marcelo Queiroga, Bolsonaro enfatizó en un discurso público en el que la vacunación iba a ser masiva, sería de prioridad, y luego también descartó previamente la urgencia de la inoculación e incluso atacó algunas vacunas previamente. No sé si recuerdan, estuvimos conversando también en algunos programas anteriores a este, en donde la actitud de Bolsonaro frente a las mismas vacunas y al proceso de evitar el contagio era bastante que desear en el fondo, muy contrario a ser responsable, dejémoslo así. Eso. Muchas gracias, Vane, por la información. Y bueno, como bien tú mencionabas, Brasil finalmente se ha convertido como en una amenaza mundial por el tema, en torno al tema del coronavirus, y claramente todas las críticas, con mucha razón, se dirigen al presidente Jair Bolsonaro, que como tú bien mencionabas, se ha mostrado últimamente más partidario a acelerar la campaña de vacunación. Pero a pesar de esto, quería agregar que el Instituto Lowy, que es un organismo australiano, catalogó a Brasil como el peor país en gestionar la pandemia bajo el índice de comportamiento frente al coronavirus. Y este mismo organismo acusa al presidente Bolsonaro de minimizar la amenaza del virus, ridiculizar el uso de mascarillas o ponerse a cuarentenas e incluso contagiarse del virus. Así que ahí claramente todas las críticas se dirigen hacia el presidente, que ha tomado poquísimas medidas en contra de este virus. Y bueno, con respecto a esto, Ariel, ¿qué más tienes que agregar de información? Y también un poco de tu opinión con respecto a este sujeto, que bueno, yo creo que ya hemos hablado un montón de veces sobre estos líderes como autoritarios que están al mando, que lamentablemente están al mando de grandes poblaciones en estas terribles épocas de coronavirus. Así que, Ariel, te doy el pase. Hay hartas cosas que comentar. Primero, que hay un reportaje del New York Times que está muy bueno, que comenta todo lo que está sucediendo en Brasil, y de este reportaje voy a tomar hartas cositas. Que una de las cosas que primero decía la Vane es que el sistema de salud brasileño era uno de los mejores del mundo, destacándose sobre todo como el manejo de las crisis de un aumento de contagios del VIH y del Zika. Y después de esta gestión de Jair Bolsonaro, hace que este sistema se vea muy golpeado, que se caiga, que se vea muy debilitado, que se vea muy complejamente colapsado. Tenemos que de los 26 estados brasileños, 16 tenían menos del 10% de las camas críticas disponibles, y a esto se le suma que tenemos que, a diferencia un poco de Chile, los niveles de pobreza de Brasil son muy altos. Tenemos que el 40% de la fuerza económica laboral es informal, y que no pueden, como que muchas veces se oponían a las cuarentenas y a los cierres de los locales por lo mismo, porque tenían que salir a trabajar en las noches, estaban en contra de los toques de queda por lo mismo. Entonces hay muchos partidarios de Jair Bolsonaro todavía en Brasil por esto mismo, que él está en contra de las cuarentenas por el funcionamiento de la economía, que hemos conversado muchas veces, que esta discusión entre las vidas versus la economía.
Entonces, como en este caso brasileño, Bolsonaro siempre se ha puesto por el lado de la economía, del funcionamiento, pero ha sido tan crítica la situación que muchos de los empresarios brasileños le están pidiendo a Bolsonaro que por favor empiece a implementar medidas, porque no es como que sean medidas ineficientes, es que no existen. Es realmente no creer en el virus y las medidas que se ha tomado, por ejemplo, que pedía medicamento ineficiente, mandó a hacer estos medicamentos que lo otro es que como su gran fuente de confianza era Estados Unidos con Donald Trump, que es otro caso de una medida ineficiente en el manejo del virus. Entonces toda esta situación es tan crítica que primero lo conversamos porque nos afecta directamente. Tenemos que el gobierno planteó que cada persona que viaje desde Brasil tiene que estar por lo menos 10 días en cuarentena en un hotel. En cambio, en otros lugares son 5 días. Entonces tenemos que toda esta situación está siendo mucho más crítica porque al mismo tiempo toda esta situación se está volviendo más compleja porque hay una variante brasileña. ¿Qué tan mal tiene que manejar la crisis para que haya una mutación dentro del país? Y creo que es de las más complicadas porque de las que se contagia más rápido, incluso se habla de muchos índices de mortalidad. Entonces es una situación muy compleja la que está viviendo Brasil, porque se está empezando a colapsar la situación. Nosotros como Chile, que después viéndolo en perspectiva, nosotros estamos como con las medidas un poco fatalistas siempre de Mañalich, teníamos igual un acto acceso a las camas críticas. En cambio, Brasil tiene todo este sistema colapsado, son mucho más, tenemos que las medidas no se están tomando, por lo menos nosotros estamos en cuarentena. Pero allá no está sucediendo nada. Y tenemos que son 3.000 muertos diarios, estamos muriendo 125 personas por hora. Entonces la situación está muy compleja en Brasil. Tenemos que son hartas las cifras que preocupan la situación y que nos involucra directamente a nosotros por la continuidad geográfica. Entonces tenemos que mucha gente, tanto en vacaciones como en traslados directos, vienen de Brasil a Chile. Somos como la región completa, se va contagiando y se va complicando mucho las cosas, sobre todo con los planes de vacunación. En Chile es uno de los más rápidos del mundo, pero el contexto de nuestros países como latinoamericano está siendo muy distinto. En Brasil es verdad, está funcionando el plan de vacunación, pero ya con una crisis más o menos sostenida. Lo mismo en Argentina está funcionando, pero en países como Paraguay, en países como Ecuador, todavía no tienen un acceso tan práctico a las vacunas. Chile tuvo que donar estas vacunas para que países como Ecuador y como Paraguay empezaran a vacunar a su personal de salud. Entonces es compleja la situación, hay harto que analizar, hay harto que ver, pero las cifras que son preocupantes y todo esto es por una gestión que nosotros nos preocupaba. Cuando por lo menos nosotros conversamos de Bolsonaro, era un hombre que se notaba que era xenófobo, que era racista, clasista y un montón de cosas más. Y nos preocupaba que saliera Bolsonaro, pero salió. Y que estos como hombres que son salvadores, producto de un montón de casos de corrupción, hace que se compliquen las situaciones en crisis como esta, que es una crisis mundial, que es una crisis económica que afecta mucho en muchos casos. Entonces creo que todo esto se complejiza con líderes ineficientes, como Chile, porque estaba preparado un poco por estructura, pero seguimos teniendo líderes ineficientes. En Brasil es otro nivel, por supuesto. Pero que como ahí vemos la importancia de una buena gestión política en el manejo de las crisis. Y Brasil creo que, como es verdad, Bolsonaro podía ser el gran salvador, pero aquí nos dimos cuenta que no. Y que hace que se complique no solo a Brasil, sino que se complique todo el mundo. Como una gestión de un país hace que el mundo se estremezca por la variante brasileña y mucho más importante con nuestro contexto latinoamericano. Me gustaría agregar algo antes de continuar. Me parece como importante rescatar lo último que menciona Ariel respecto a la administración política finalmente dentro del país y del mismo presidente. Entendamos que, bueno, recordemos que Bolsonaro se declara a sí mismo como un presidente sin partido político. ¿A qué se remonta esta definición de sin partido, que todos lo reconocen así en Brasil? Viene del contexto posterior a el mandato de Lula da Silva, en donde, como bien algunos podemos conocer, bueno,
yo creo que era como mundialmente conocido, era una situación bastante tensa, muy politizada, bastante confrontacional lo que se vivió durante esos años en Brasil. Recordemos que Lula da Silva estuvo muchos años al mando, más de 5, no recuerdo, desde 2003 al 2010 si no me equivoco. Entonces, esta situación, este contexto, detonó tanta polarización dentro del país, que generó un desapego hacia la política, hacia querer hacer política y hacia apreciar en cierto modo la política. Un poco lo que pasó acá también en Chile, si bien recuerdan, parte del estallido social era este desapego totalmente a lo político, y parte también de la consigna de hoy en día de los candidatos a constituyente es: soy independiente, yo no pertenezco a ningún partido político. Entonces se repite esto en el contexto brasileño, en donde Jair Bolsonaro llega con esta propuesta de generar un nuevo partido distinto a los demás, en donde no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda, supuestamente llega con esa postura, y crea un partido que no recuerdo en este minuto cómo se llama, pero hace como esta diferenciación, en el fondo vendría siendo como el independiente que llamamos acá en Chile. Luego de eso pasa luego de uno que otro conflicto, ya el Bolsonaro se sale de este partido que él mismo creó, y se instaura asimismo como un presidente sin partido político, lo que genera gran daño a la población si lo pensamos bien. Es muy peligroso y es necesario también entenderlo. Es, ¿cómo explicarlo? Como la demostración de un debilitamiento hacia la democracia finalmente. Decir que finalmente es un país apolítico se convierte en una situación mucho más grave. Entonces quería hacer hincapié en eso último que mencionaba el Ariel, y finalmente también para como contextualizar a lo que estuvo pasando en las últimas semanas. Durante la semana pasada se creó un nuevo comité de salud pública después de un año sí de llevar esta situación del COVID con muchos desapegos, como lo veníamos conversando, con este rechazo hacia la existencia misma del COVID. Creó este nuevo comité, y este comité incluiría miembros del Poder Legislativo, la Corte Suprema, ministros y 6 gobernadores estatales. Los gobernadores estatales que han sido opositores políticos a Bolsonaro, como el de Sao Paulo, el de João Doria, perdón si no lo pronuncio bien, quedaron fuera del comité justamente por ser opositores a él mismo. Y el pasado jueves que pasó, si no me equivoco, 24, la Asociación Nacional de Alcaldes de Brasil escribió una carta al presidente Jair Bolsonaro pidiendo que se le incluyera. La intención finalmente, bueno, hasta el momento estamos esperando a ver qué sucede, y comentar finalmente que la intención de este nuevo comité es reunirse cada semana para decidir los próximos pasos frente a lo que viene dentro de la pandemia, algo similar con lo que sucede también acá en Chile, esta especie de comité también donde todos los días prácticamente se reúnen para conversar y dar los anuncios públicos a la ciudadanía. También para complementar que la gestión de Bolsonaro es antivacuna. Además, Claro. ahora hasta poco, por ejemplo, tenemos una cita muy buena que titula el diario El Mundo, el día viernes 18 de diciembre del año 2020. Jair Bolsonaro contra las vacunas. Si alguien se transforma en un caimán, es problema suyo. Si tenemos que un presidente está diciendo eso, bastante complejo manejar la crisis dentro de las posibilidades que tiene. Así que Claro. Igual difícil cómo catalogar este cambio de pensamiento. No sabemos si será un cambio en esto, pero tampoco saber si es valorable finalmente después de todas las muertes que ha llevado su mismo gobierno. Entonces, realizar un acto bueno, de generosidad por su población, no sé si equivale a lo mismo de todas las muertes que lleva en el fondo a su cargo. Entonces, bueno, quizá mejor tarde que nunca. Finalmente los que ven beneficiados por esta nueva actitud o posicionamiento de Bolsonaro es la misma población. Va a disminuir las muertes, se espera que sea así y que se tome una seriedad real al COVID finalmente y a lo que conlleva. Y por último, por lo menos comenta el New York Times
que por lo menos el 30% de la población, igual importante, sigue aprobando la gestión de Bolsonaro. Entonces que los índices de popularidad no son buenos, pero tampoco son malos. Sí, como Son tocamos, mejores que los de Piñera. esa es la diferencia que iba a hacer. Buen punto. Como si igual notamos diferencias de gestión, Piñera por lo menos cree en el virus. Como creo que ese es un punto ya un poco a destacar. No es para subir la Piñera, sino es para bajar a Bolsonaro. Entonces que un presidente con un por lo menos promedio 10% de aprobación versus alguien que tiene un 30%, que ha sido la peor gestión del mundo, ni siquiera de como el sector, no, del mundo, con un 30% de aprobación. Así que también llama la atención esa cifra. Ujú. Sí, bueno, esperemos, como bien mencionaban ambos, muchas gracias por sus intervenciones, que la situación en Brasil mejore. Lamentablemente están en una situación crítica, pero crítica. O sea, en la mañana estaba leyendo una crónica de La Tercera en la que entrevistaban a una doctora de Brasil que trabajaba en una de las unidades intensivas de un hospital y decía que era, o sea, una situación re crítica. O sea, ya las infraestructuras no alcanzaban, simplemente tenían que dejar morir gente porque no estaban las camas para recibirlos, gente que llegaba muriéndose casi y los tenían que mandar de vuelta porque simplemente no había espacio para tratar de ayudarlos a salvar su vida. O sea, realmente es una situación bastante terrible la que está viviendo Brasil en estos momentos, como mencionaban, con un líder nefasto. Así que eso, y lamentablemente esto finalmente, que Brasil esté en una situación tan mala, no es que se quede ahí, sino que finalmente se transforma en una amenaza mundial, porque todos podemos tener muy buenas medidas, todos podemos estar súper bien con el plan de vacunación, pero si un país no respeta este camino, simplemente se puede ir todo a las pailas, como bien se dice. Así que esperemos que la situación en Brasil mejore y les quería preguntar si es que tenían algo más que agregar en este tema. Nada más que ver. Para pasar ya al siguiente. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, recordar que nos están escuchando actualizando el medio de Radio F5 en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en el dial 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. Y ahora ya podemos pasar al siguiente tema en nuestra pauta, que es la situación del Sename, porque recordemos que hace un par de días atrás, más específicamente durante la tarde del martes de la semana pasada, se difundió un video a través de redes sociales en donde se escucha a un niño que dentro de una residencia de un hogar del Sename, ubicado en Providencia, grita y pide ayuda de una manera bastante desconsolada, lo que se asume que era ante presuntas agresiones. Este video fue grabado por vecinos del sector que declararon haber estado cansados de hacer tantas denuncias y no obtener nada, así que decidieron viralizar este video, que es bastante terrible. O sea, se escuchan los gritos de un niño, gritos bastante desgarradores. Entonces, obviamente este video se hizo viral a través de las redes sociales y ante esto las primeras declaraciones fue que la Fiscalía de Ñuñoa de Providencia inició una investigación de oficio, mientras ese mismo día entidades como la UNICEF y la Defensoría de la Niñez expusieron claramente su preocupación ante la situación y por su parte la Cámara de Diputados y Diputadas decidió de forma inédita presentar un recurso de protección. Así que Ariel, empiezo contigo. ¿Qué más tienes para... ¿Qué otra información tienes para agregar a este tema que nos puedas comentar? Bueno, como informa el mostrador, tenemos que, en medio de acusaciones de maltrato en hogar del Sename, el proyecto establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez que pasa a comisión mixta. ¿Qué significa esto? Que siempre tiene que haber un respaldo. Como todo en el funcionamiento jurídico dentro de la historia, tiene que haber siempre respaldos establecidos en las leyes. En este caso, tenemos que los niños, a lo largo de la historia, siempre han quedado en el aire. Es verdad, existen los derechos del niño, o existe como los derechos fundamentales, pero faltan las garantías. Es decir, organizaciones, es decir, defensa jurídica, que establezca que los derechos tienen que ser garantizados. En este caso, por ejemplo, si estamos viendo situaciones de violencia, es que sus derechos y después se descubrió que era, o por lo menos se está hablando, que eran autoridades de Carabineros,
que son los que realizan sus derechos humanos y los derechos del niño. Recordad que siempre los derechos humanos son parte de la autoridad del Estado hacia los ciudadanos. Entonces tenemos que, con toda esta situación, faltan garantías para que se cumplan estos derechos. Por ejemplo, el derecho superior del niño, cuando hayan conversaciones, que se escuchen sus voces, se escuchen sus intenciones. En casos, por ejemplo, de discusiones de visita y demandas de alimentos, que se escuchen sus voces, que se escuchen lo que están queriendo decir. Esto no significa que ellos también sean legisladores, no, sino que ellos también tengan opinión, tengan voz, tengan involucramiento en las decisiones que están ocurriendo. Entonces ellos son los principales involucrados y se está conversando sin ellos. Entonces, como hay muchas cosas que discutir, primero garantizar. Además, lo mismo, que es una situación parecida a la de Carabineros. Tenemos que esta institución, muy desprestigiada, con muchos casos de violencia, con poca colaboración en la reinserción de los niños, que mucha también un estigma muy marcado en parte de la sociedad, que es como casi una cárcel de menores, más que hogares. Entonces, como muchas veces son niños que no necesariamente tuvieron casos de delito, sino que, por ejemplo, sus padres estaban en vulneración social y cayeron por ejemplo, en el sistema carcelario, y ellos caen en el Sename, porque nadie se puede hacer cargo de ellos y están siendo juzgados realmente por toda esta situación y están siendo perjudicados. Entonces hay muchas cosas que cambiar. Realmente el Sename es una institución que, lo mismo que Carabineros, se tiene que refundar. Como el refundar significa porque ya la institución tiene el nombre manchado, tiene el nombre desprestigiado. Ya cualquier cosa relacionada con el Sename ya está como viciado, ya está mal. Ya vemos que hay situaciones de violencia, tenemos que el sistema no funciona, no hay garantías, como vemos en este proyecto de ley que se está planteando discutir, no hay garantías de protección a los derechos del niño que se están incumpliendo. Entonces, sí, lo hemos reiterado, pero sin embargo tampoco hay acciones. Ahora, como salió mucho este tema de los niños, que estableció en Constitución, que los niños tengan derecho a vivir en un ambiente sin violencia, y ahí se va a ir viendo con los estatutos como para poder establecer las garantías y las bases para refundar esta institución. Porque si lo establece en Constitución, es que tiene como el Estado tiene que asegurar que se cumpla. Entonces, como la Constitución no va a cambiar el Sename, no. Que también es importante entender cuál es la labor de la Constitución y cuál es, más adelante, por esta discusión constitucional, es que te entregue como las bases para que esto sea cumplido y que el Estado proteja, en este caso, por ejemplo, a los niños y niñas y adolescentes. Entonces, como que esas son las bases, por lo menos, de esta conversación, de decir que hay que cambiar esta institución, hay que darle garantía, hay que darle protección, pero al mismo tiempo creo que lo más importante es refundar esta institución por el hecho que ya está con muchos problemas, está muy criticada, está muy desprestigiada, y cualquier cosa que tenga el nombre Sename, o que tú, por lo menos como persona, plantees que saliste del Sename, se te mira con distinto ojo, sin saber por el espacio que hayas pasado. Quizás estamos obviamente generalizando porque son la mayor cantidad de casos, pero quizás hay lugares del Sename que funcionan muy bien y salen bueno, han salido imágenes en redes sociales y de testimonios en redes sociales que han salido y han vuelto a una vida laboral normal, pero ya al salir del Sename tienes un prejuicio que te establece esta institución. Entonces creo que eso ya te da el hecho que se tenga que reformar, y no reformar, refundar esta institución de cuidado de servicio menor. Muchas gracias, Ariel, por la información. Antes de continuar un poco con la conversación, quería aclarar que en el video que se hizo viral, los gritos que realizó un niño fueron a causa de, ocurrió una situación, y es que 3 menores subieron como al techo del centro del Sename, y por eso los encargados del lugar tuvieron que recurrir a Carabineros, y ahí hubo como una especie de pelea entre Carabineros y los menores de edad, lo que provocó los gritos finalmente. Quería aclarar eso. Y bueno, finalmente, como entrando más en la conversación respecto a la situación del Sename, que como bien decía el Ariel, es una institución que finalmente necesita hacerse de nuevo, básicamente. Vane, al respecto, te quería preguntar qué opinas tú, o si tienes más información que agregar respecto a este tema.
Sí, varias cosas que agregar. En primera instancia, recordar que hubo un intento hace un tiempo previo al estallido social de refundar o de refundar y reformar la institución del Sename. Se tuvo que haber truncado, eso sí, por el contexto social en que nos tocó vivir el 18 de octubre del 2019. Varias de esas discusiones se tuvieron que pausar, pero un poco el contexto que se vivía en ese entonces cuando se estaba generando esta discusión es que se desconocía mucho la estructura organizacional, del nuevo organismo. En el fondo había una propuesta por parte del gobierno de reformular el Sename, pero se dio a entender como una especie de, como la nueva PTU, la nueva PCU, como un símil muy parecido entre que solo finalmente se le cambia el nombre, pero la institución seguía igual de viciada en el fondo. Entonces se dio este contexto de mucho conflicto al interior del Parlamento. Como les decía, se desconocía la estructura del nuevo organismo, la capacidad operativa también para asumir funciones, estaba todo poco claro. Luego de esto pasó el contexto del 18 de octubre y bueno, hasta el momento estamos a la espera finalmente de ver qué sucede con esta especie de reformulación y también estar atento a lo que menciona Lariel, finalmente con esta nueva constitución sentar también las nuevas bases para esta nueva reformulación esperada finalmente del Sename. Otro punto que quería tocar es con respecto a una cosa que mencionaba Lariel sobre la visión y la situación de las niñas y niñas que terminan saliendo afortunadamente del Sename. Está el caso emblemático de una chica que salió del Sename. Su nombre es Corina Blanco Gómez, estuvo desde los 13 años viviendo en el Sename. Ella logró salir del Sename. Bueno, de todas formas, si uno busca mucho la información sobre Corina, uno no puede encontrar suficiente información, encuentro yo. Habré encontrado un par de noticias, una especie de columna de opinión, pero bastante difícil este caso. ¿Por qué? Y por qué me hace sentido en verdad que no haya mucha información, es porque justamente Corina decidió llevar su caso a tribunales. Ella decidió no salir a protestar, un símil que dan justo en una columna de opinión al respecto, dice ella decidió no saltar un torniquete, ella fue directamente a tribunales y le exigió al presidente Piñera que dispusiera la creación de un comité de verdad para efectos de justicia y reparación que abordara la trágica situación que viven los chicos y chicas del Sename. Lamentablemente el Poder Judicial hizo de las suyas, y en este acto de abandono del Estado con los menores del Sename declaró inadmisible el recurso de protección creado por Corina porque transgredía la Convención Americana de Derechos Humanos. Se transgredió al declarar inadmisible la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Se declaró inconstitucional. No sé si les suena esta palabra, la hemos escuchado hace mucho tiempo ya, luego del estallido social. Y bueno, finalmente las Naciones Unidas mencionan que ya habían requerido que el actual gobierno de Sebastián Piñera creara una comisión de verdad, como la que solicitó Corina, sobre el Sename, pero la respuesta del gobierno finalmente fue que no había presupuesto suficiente. Estamos hablando de $1 millón, o sea, para uno es mucho $1 millón, claramente. Pero dentro del presupuesto gubernamental no es tan así. En el fondo, lo que mencionan dentro de esta columna es que existen casos de abogados, casos jurisdiccionales internacionales que llevan una vida prestando labores gratuitamente. En el fondo estaban a la disposición para hacerse, pero no por parte del gobierno, en el fondo. Entonces, quería mencionar eso también, en el fondo, la negativa nuevamente de parte del gobierno más que reformular, a hacer algo. Poner primero a los niños y niñas y dejar de vulnerar sus derechos. Con eso termino. Quería agregar algo más, pero lo dejo para el final. Para complementar lo de la esta nueva institución pasa que ya se promulgó.
sorprendentemente yo estaba buscando decir por lo menos la fecha de esta nueva institución de menores, y se llama Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Esto fue publicado el 30 de octubre del 2020 por La Tercera. Tenemos que en sus 41 años se han repetido testimonios, víctimas y rostros que han marcado lo que ha sido la historia del Servicio Nacional de Menores, CENAME. Y todos estos esfuerzos por cambiarlo, muchos de los cuales se vienen acumulados de administración anterior, entraron ya en su recta final. Tenemos que este miércoles el Parlamento despachará el proyecto de se crea el nuevo Servicio de Protección de Niñez y Adolescencia. Muy en palabras simples, es lo que decía yo anteriormente. Van a separar a los, como por así decirlo, que tuvieron alguna ¿Incidencia? Más que como involucración en algún delito, y los que están con esto situación de abandono producto que no se puedan hacer cargo de ello. Entonces tenemos que se crean estas dos instituciones por separado, pero lo mismo que decíamos con Carabineros, que son generalmente reformas, son cambios, pero por ejemplo se habla que para enero del 2021, esto fue publicado en octubre del 2020, ya debería estar implementado, y no se ve mucho esa discusión. No se ve mucho este cambio. Tanto así que estamos nosotros mismos diciendo que no se está haciendo nada. Entonces este cambio realmente se ve poco implementado, y que incluso se habla que esto va a terminar siendo 100% implementado en todo el país el 2024. Es verdad, los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero sigue siendo un proceso muy largo. Va a llegar una nueva constitución entre medio que puede hacer cambiar las cosas, como el caso de Corina. Entonces creo que todas estas cosas siempre se van viendo entrampadas, pero por un hecho de también voluntad de cambiar las cosas. Como si este proyecto está, ¿por qué no está siendo implementado? ¿Por qué no se apura? ¿Por qué no se realizan los cambios más rápido si es que el proyecto ya está aprobado? Entonces te empiezan a generar esas dudas. ¿Y por qué no está, por ejemplo, si toda esta situación sucedió, por qué no se está conversando mediáticamente este nuevo cambio que se realizó? ¿Se sigue hablando de hogares del CENAME y no de esta nueva institución? Si esto fue promulgado en octubre del 2020, porque ya fue harto tiempo. Entonces, y esta situación también, el presidente Piñera salió a hablar, salieron a conversar, salió la Defensoría de la Niñez, también una lista que creo que vamos a pasar a esa polémica para conversarlo un poquito, que ya lo conversamos un poco la semana pasada, creo que no escucharon nuestro programa y siguieron realizando mismos errores, que la lista del pueblo que colocó estos audios del CENAME como forma de hacer campaña. Entonces, no sé qué opinamos, chicas. Vane, tú, por lo menos antes del programa, conversamos que tú tenías algo que comentar sobre esto. Sí, lo que mencionaba ahora último sobre la lista del pueblo, como menciona el Ariel, osaron descaradamente a usar este video del que estábamos conversando en un principio, de estos chicos donde gritan finalmente desesperadamente que los suelten. Lo que ocurrió fue dentro de sus campañas electorales transmitidas, ellos decidieron utilizar este audio para hacerse promoción finalmente, a lo que la Defensoría de la Niñez claramente calificó como inaceptable el uso de este audio, y no descartó acciones legales contra la lista del pueblo. Si me preguntan, está en todo su derecho en realidad. Dicho eso, y esta polémica que generó también la lista del pueblo, decidieron lanzar un video pidiendo disculpas. Les dejo el audio para que ustedes juzguen las supuestas disculpas. Mucho revuelo ha causado la última franja de la lista del pueblo, en el cual denunciamos mediante un audio los últimos hechos ocurridos en el CENAME. Pero la pregunta es, ¿por qué la Defensoría de la Niñez ataca la lista del pueblo? ¿Por qué no ataca a los reales responsables? ¿Por qué no denuncia al CENAME? De igual manera, pedimos las disculpas necesarias a todos los que se hayan sentido pasados a llevar por esta franja, pero no podemos dejar de transparentar y denunciar estos hechos. La Defensoría de la Niñez del año 2020 recibió más de 2.000 denuncias de abuso en el centro del CENAME, no siendo más de 300 las investigadas y no siendo más de 30 veces las visitas de la Defensoría a constatar estos hechos. Bueno, a mi apreciación, de acuerdo a lo que escuchamos recién en el audio, para mí no fue una disculpa eso, fue una excusa, un intento de hacerse excusa, desvían totalmente la situación,
en vez de hacerse responsables públicamente, mediante un video de 30 segundos, hacen esta especie de comunicado en realidad. Bueno, recordar que la Defensoría de la Niñez es una institución pública encargada de la promoción y protección de derechos a los niños y niñas. Y bueno, la verdad dejo el audio bien dicho para que lo puedan comentar. Yo por lo menos por mi lado, creo que la lista del pueblo, lo que conversamos el programa pasado, no puede utilizar esta estrategia. Que es verdad, muchas veces la propaganda política o la propaganda en general está el factor shock, pero no puedes utilizar estas situaciones como para vender o por lo menos como promocionar esta campaña. Pues lo mismo que conversamos la semana pasada, hay otras formas. Perfectamente pudiste haber leído, pudiste haber buscado gente que quisiera dar sus testimonios. Como la lista del pueblo se nota que tiene contactos, que tiene arrastre, que puede llegar a mucha gente. Y ya dando un testimonio de alguien que pasó por ahí, ya es choqueante para poder decir, yo como lista, como candidatos, candidatas, candidates, vamos a cambiar la situación. Pero lo mismo, caer en esta estrategia de decir, como el impacto, todo nos impactaron estas imágenes. ¿Por qué necesariamente colocarlas nuevamente? En muchos lados, por lo menos, eso sí fue bueno, que destacar un poco de los medios de comunicación, que es un poco decir, ojo, audio sensible, y que llegue una lista y lo coloque en su franja, lo encuentro totalmente irresponsable. Y para después realizar esta declaración, echándole la culpa a la Defensoría de la Niñez, cuando siendo una de las instituciones con más popularidad, Patricia Muñoz ha hecho una labor excelente. Ha hecho muy buena defensa de la institución. Anteriormente, lo mismo con muchas instituciones que sin un rostro bueno no conocemos que existen. Sin Patricia Muñoz, la Defensoría de la Niñez no sabemos que existe. No sabemos que funciona. Entonces, es verdad, como lo que conversábamos antes, quizás recibieron muchas demandas, muchas denuncias, pero de ahí a que sean admisibles, ese es el problema. Y ahí tú también como si es que tenían esta información, ¿por qué no le dijiste en la franja? Ahí también hubierais dicho, como, oye, toda esta situación, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una lista, nosotros diríamos, oye, tenemos esta situación de Barraza, perdón, de Blanco. Corina, ¿cómo se llama? Corina Blanco. Corina Blanco. El caso de Blanco, de decir como, oye, tuviste esta situación que fue declarada inconstitucional. Entonces, para que esta situación de alguien que pasó por el Sename, tiene que ser un cambio a la Constitución. Entonces, esas son formas. Esas son formas de llegar, de alcanzar, de poder también mostrar la problemática. No necesariamente, incluso llegando al tono del morbo, de mostrar estos audios en una campaña política. Entonces creo que sigue siendo irresponsabilidades que hacen que sigas perdiendo puntos. Cuando podía ser una opción nueva, pero puedes caer en práctica de los partidos tradicionales. Así es. Bueno, yo en realidad no tengo mucho más que decir. Sigo totalmente el pensamiento, o sea, la línea de pensamiento de ambos. Encuentro una vergüenza lo que hizo esta lista. Creo que tomar una situación de vulnerabilidad de un niño, de un menor de edad, y compartirlo tan así, cuando perfectamente pudieron haber hecho lo que mencionaba Lariel. O sea, lo mismo que hicieron pidiendo disculpas, esas mismas cifras las podrían haber tomado y puesto en la franja, pero no una situación en la que se está vulnerando a un menor de edad. Realmente lo encuentro insólito y no, una vergüenza. Realmente me causó mucho desagrado la decisión que tomó esa lista. Pero bueno, ya les quería preguntar si tenían algo más para agregar en este tema o si no para pasar al próximo en la pauta. También, hablando entre candidatos y todo esto que involucra un poco el cambio de la Constitución, también que sea parte de la información, como el tema de cuáles van a ser las bases de la sociedad. Los niños, el individuo, como si es que los niños están dentro de las propuestas, si es que a uno le interesan estos temas, por supuesto. Siempre uno va a tener más prioridades que otras.
y no todo siempre va a estar en la Constitución. Pero si a uno le interesa esta temática, que su candidato tenga por lo menos planteado respecto a qué se va a hacer con los derechos del niño, más allá de las convenciones internacionales, como adscribirse a los derechos del niño, adscribirse a la Declaración de los Derechos del Niño, que es hacer como esto, plantear las garantías, establecer ciertas cosas, establecer normas que puedan establecerse en la sociedad. Así que si es que a usted le interesa realmente que su candidato a la Convención Constituyente tenga algún tema planteado respecto a esta situación, y que creo que se va a discutir en la convención eventualmente. Sí. A tener ojo Vale, finalmente con el populismo, finalmente. Para mí fue simplemente eso. Entonces, a tener ojo que la lista del pueblo no es la primera acción populista, considero yo, que comete. Entonces, eso, hay que finalmente no ser los mismos de siempre nomás. Sí, muchas gracias a ambos por esos comentarios muy relevantes. Y bueno, antes de partir al otro tema, recordar que estás escuchando Actualizando el Medio de Radio F5 en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en el dial 107.5 y en su página web www.frecuenciafm.cl. Ahora sí, pasamos al siguiente tema en pauta, que en realidad tiene relación con esta idea de tener en cuenta algunas cosas o algunos antecedentes al momento de elegir por quién votar, y es por la situación que gira en torno al alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, que fue denunciado, en realidad se dieron a conocer las denuncias que hicieron mujeres en su contra, que lo denunciaron por haber sido víctimas de tocaciones sin consentimiento, relaciones sexuales bajo la amenaza de perder el trabajo, besos forzados y constantes llamadas fuera del horario laboral. Esta información la dio a conocer CIPER Chile a través de un reportaje. Y Vane, al respecto, me gustaría saber qué otra información tienes para agregar con respecto a este tema tan relevante de conocer. Agregar que se le solicitó al alcalde que renunciara a su cargo. Paula Narváez pidió al Partido Socialista que lo expulsara. Se entendió que hay un interés superior a la de un conflicto local. Se hizo un llamado al oficialismo y a opositores del PS a evitar ataques que puedan generar impacto al interior del partido y a la campaña presidencial. Recordar también que, informarles finalmente que las denuncias por acoso y abuso habían sido presentadas al Partido Socialista hace un año casi, no, un poco más de un año, perdón, el 8 de enero de 2020. Partido Socialista tenía conocimiento de estas acusaciones, decidió no hacer nada. Lo único que le hizo fue firmarle esta carta como con el timbre de recibido. Y recordad que la última la última denuncia por acoso se realizó hace cerca de 2 meses. Teniendo conocimiento de esto, el Partido Socialista decidió no hacer nada y solo movilizarse finalmente a hacer algo, pedir la renuncia del alcalde dentro del partido una vez que esto se hizo mediático. Eso tengo que agregar por el momento, Cari. Muchas gracias, Vane, por esa información. Y bueno, como mencionaba antes de comenzar con el tema, aquí también recae la importancia de conocer por quién estoy votando, de conocer los antecedentes de la persona. Y al respecto, Ariel, te quería preguntar qué opinas respecto a este caso y también si querías agregar algo de información. Bueno, hay que destacar que renunció al Partido Socialista. Ya su renuncia quedó establecida la semana pasada. Que ante esto también reiterar lo que dice la Gaby, que es sumamente importante saber por quién se está votando. Porque tenemos que las acusaciones son varias, incluso acusaciones de su expareja, que lo denunció el 24 de enero del 2020, llegó hasta la Fiscalía de Maipú para denunciar la presunta violación reiterada por parte del alcalde. Entonces tenemos que es verdad esto de los mismos de siempre, etcétera, sobre todo cuando tienen acusaciones. Y no es solamente el único caso que tenemos, que es el caso de tenemos que la alcaldía de Cerrillos, sino que también un candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Renca. César Monsalve estuvo
pasó a control de detención luego que su esposa presentara acusación en la subcomisaría de Carabineros en Lo Vázquez. Esto lo informa el Dínamo. Tenemos que César Monsalve, del Partido Regionalista Independiente, candidato a alcalde de Renca, por el Pacto Chile Vamos, salió al paso de las denuncias por violencia familiar en su contra, las que derivaron en detención durante la noche del domingo. Tenemos que también, gente que nos está escuchando, hay que informarse bien. Si es que usted va a votar por algún alcalde, por algún diputado, por algún constituyente, también revisar sus antecedentes. No, ahora tenemos la era de la información donde Google te puede entregar toda esta información. Sobre todo, que es más importante en los casos de los diputados y los senadores, que varios de los casos de corrupción o por lo menos de dinero ilícito están en la palestra, están por la reelección. Incluso tenemos que Marco Enrique Dominami se habla que va a postular a la presidencia, pero tiene un caso de corrupción en juicio. Lo mismo con Pablo Longueira, que también quiso postularse a constituyente, pero ante también un caso de financiamiento ilícito de la política, no pudo postularse a la convención constituyente en la presidencia de la UDI. Entonces, siempre hay que informarse. Creo que por eso creo que trajimos este tema acá, más que para, primero, mostrar toda esta situación en lo que sucedió en Renque y lo que sucedió en Cerrillo, es decir, sepan por quién está votando, por qué lo está gobernando. Uno quiere a una persona acusada de violencia intrafamiliar gobernando una comuna, uno quiere a alguien acusado de violación, ni siquiera de abuso, ni siquiera de acoso, de violación reiterada por parte de su expareja. Eso hay que preguntárselo. Y no solamente en estos casos, en muchos casos más. Por ejemplo, el caso de San Ramón, que se acusa mucho al alcalde de San Ramón tener vínculos con narcotraficantes. Entonces, muchas son las cosas que se han destapado, que se han mostrado, y ahora con una elección municipal que se planea primero aplazar, pero que también está con una elección como la de constituyentes, como la de gobernadores, uno también tiene que prestarle atención a la elección de alcaldes y concejales. Por ejemplo, los concejales son muchas personas, pero muchas veces uno lo busca y ve que que concejales también están metidos en muchas cosas, o dentro de la misma comuna, dentro de conocer el barrio, que es mucho mejor que su propio barrio, que su propio vecindario, para conocer la realidad de estas personas. Entonces, como vea su municipalidad, conozca su municipio, sepa cómo está la organización municipal. Es muy importante eso. Creo que la elección de alcalde y la de concejales se está infravalorando, porque siempre ha sido que la elección que menos gente ha ido, pero muchos de los trámites que tiene que hacer son en la municipalidad. Y una gestión municipal bien hecha, limpia, sobre todo que las municipalidades son los que tienen más corrupción, y ya está comprobado, hay datos, tendría que buscarlos, que siempre hay un manejo ilícito dentro de las municipalidades. Así que atentos, sobre todo para las personas que van a votar en comunas que por lo menos que la nombré: Cerrillos, Renca y San Ramón, para evitar que realmente estos políticos de siempre, que manchan el resto de la política, no estén en estos lugares, no estén en la mínima esfera de poder. Va desde una junta de presidente de la junta de vecinos, pasando por el municipio, el congreso, hasta la presidencia. Y ya lo vimos la semana pasada con el caso Enjoy. Entonces hay que informarse bien, y para eso estamos nosotros también, para cumplir esta labor. Así que, pero eso principalmente respecto a estas situaciones, de estas acusaciones a distintos alcaldes y candidatos a distintos cargos. Muchas gracias por la información, Ariel. Y Vane, te quería preguntar a ti también si es que tenías algo más que agregar con respecto a este tema. Sí, no me alejo mucho en realidad de los comentarios que hace el Ariel, que ahora el enojo finalmente con las personas a las que vamos a decidir sigan administrando nuestro país, nuestra comuna, etcétera. Mencionar también que no es un caso aislado, como mencionaba también el Ariel. También existe el caso de Renca, existe el caso del alcalde de Puquentón en Chiloé. Entonces, me hace pensar como un intento positivista de que están cambiando las cosas, que hay una mirada y un paradigma distinto hacia el futuro sobre lo que estamos aceptando como sociedad y lo que no vamos a seguir aceptando como sociedad, partiendo con estos casos de acoso y abuso inaceptables dentro de las instituciones y en cualquier contexto en realidad.
Lo mismo con estas miradas que estábamos conversando recientemente de los mismos de siempre, de el populismo, de los casos de corrupción. Entonces, de manera positiva me hace pensar en eso, que intento mirar el lado bueno en cierto modo, pero sí, totalmente despreciable la acción, no menos que eso, repudiable totalmente. Y bueno, por suerte lo sacaron de su partido, ahora es esperar qué va a suceder con las medidas judiciales que se tomen en el caso y nada, eso. Muchas gracias, Vani. Y bueno, por esto, como conclusión, Radio F5 hace el llamado a concientizarse sobre las próximas elecciones que se vienen, saber por quién se va a votar, informarse. Como bien decía el Ariel, es muy sencillo hoy en día buscar información y buscar todos los antecedentes de algún candidato. Así que la invitación está hecha a que se informen. Y bueno, justamente ligado al tema de las próximas elecciones, quería mencionar una pequeña noticia que se dio durante la noche de ayer, domingo, y es que el gobierno presentó un proyecto para postergar las elecciones en 5 semanas. Ariel, te quería preguntar si nos podías resumir un poco de esta información antes de ya pasar a finalizar este programa. Efectivamente, todavía es súper importante destacar, todavía no se aplazan las elecciones. Ojo, todavía no se aplazan las elecciones. Todavía tiene que ser discutido en el Congreso. Es un proyecto de ley que aplazaría las elecciones en 5 semanas, es decir, que serían el próximo 15 y 16 de mayo. Junto con esto se reorganiza el calendario, porque teníamos que en estas fechas se iban a realizar la segunda vuelta de gobernadores, porque tenemos que el sistema de elección de gobernadores parecido al de presidentes, que las primeras, si es que no se obtiene una mayoría de un 50+1 de uno de los candidatos, las primeras 2 mayorías pasan a una segunda vuelta. Entonces tenemos que esta segunda vuelta se va a realizar el día 4 de julio junto con las primarias presidenciales. Los únicos cargos que se verían modificados con esta situación son los cargos de alcaldes y concejales, productos que se van a ampliar un poco el tema de sus tramos como alcaldes. Se van a ampliar un margen de tiempo un poco, pero el resto de los cargos sigue funcionando igual. Por ejemplo, se habla mucho que Piñera iba a estar más en el poder, producto que se iban a correr todas las elecciones. No. Solamente los cargos que se ven modificados son los de alcaldes y los de concejales. Este es un proyecto inicial. Todavía no se sabe bien si es que van a haber modificaciones en el Congreso, que lo más probable es que no haya. Entonces, como preliminarmente, las elecciones del 10 y 11 de abril se moverían al 15 y 16 de mayo. Y la segunda vuelta de gobernadores se pasaría junto con las primarias presidenciales, que sería el próximo 4 de julio. Así que esa es la información preliminar, por lo menos que tenemos al momento de realizar este programa. Así es, una información preliminar, así que vamos a estar atentos. Nosotros como Radio F5 estaremos atentos para informarles sobre este posible cambio en las fechas de las elecciones próximas. Y bueno, también, Vane, tú querías hacer una invitación a revisar uno de nuestros contenidos, así que te invito a hablarnos un poquito sobre la reciente entrevista que tuviste. Gracias, Gaby. Sí, durante esta semana hicimos pública una entrevista que le realizamos a la candidata por la gobernación de Santiago, Nathalie Joinant. Estuvimos conversando en esta entrevista, duró cerca de 40 minutos para que la vayan a revisar en nuestras plataformas, está en YouTube, en Spotify y iVoox. Conversamos un poco sobre su proyecto, sobre su mirada política al respecto, su fortaleza y debilidades en el fondo. Ver un poco la mirada más amplia y también bastante dirigida a cuáles van a ser sus principales focos y prioridades dentro de su propuesta de gobierno de su mandato como gobernadora, posible gobernadora. Bueno, eso, para no adelantarles tanto y para que se queden con ganas de revisar también y escuchar esta entrevista, estuvo bastante buena. Y nada, eso, quedan invitados a revisar. Muchas gracias, Vane. Y bueno, ya pasando al final de este programa, recuerden que nos escucharon en vivo a través de Radio Frecuencia de Renca, en el dial 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. Recordar también
que nos pueden escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube, y en estas plataformas nos pueden encontrar como Radio F5. También hacemos la invitación a que revisen nuestro contenido a través de nuestro Instagram, en el que nos pueden encontrar como radio.f5, y también en nuestro Facebook, en donde nos pueden encontrar como Radio F5. Y por supuesto también ya activamos nuestra página web www.radiof5.cl. Ahí estaremos subiendo nuestro contenido, así que una invitación a que se pasen por nuestras plataformas. Así que nos estamos escuchando en un próximo programa, el próximo lunes a las 21 horas a través de Radio Frecuencia o también de forma diferida en todas nuestras plataformas. Nos estamos escuchando. Adiós.